Maite Imbo Jara, Oreja Etenimbo ha tenido de lengua y guaraní, PTI Arupegua, Loikua Haisha Areja Iba y Coete Aranducaja, PTI Genda Pereñe Ñande Isuru Sangurire. Usuru Sanguri, específicamente Ayepa Oye y Ujawe PTI Cacique Guaraní, Oye Refugiada PTI Uratube, entonces Peaco Cacique Guaraní Gera Sanguri. A secundaria hindu pa mo veo ni pensil ko urga. Japea Oñe Punu naciente Pamangura, ojo hacia acá a tu llevado a desembocar. Upebe ya probaja lleva oye declarada de patrimonio natural, cultural e histórico y turístico de la comunidad. Buenos días, señora. Hola, buenos días. Yo soy Elisa Rodríguez. Vamos a hablar de 50 años atrás. El Cuasangurí le dio de beber al pueblo de Santa Rosa y mi padre, el señor Jerónimo Rodríguez, carpintero, nos proveyó de un carro para llevar agua al pueblo. En realidad a las 3 de la mañana ya estábamos en fila esperando nuestro turno para cargar agua. Hasta hoy día agua cristalina abastecía a todos los carriteros que estaban esperando en fila. El costo aproximado del agua, ¿te acordás? 1,5 guaraní cada tambor. En aquella época, estamos hablando de 50 años atrás. Deberíamos de cuidar más porque es una reliquia que la naturaleza siempre está presente ahí y necesitamos de ella. Don Jacinto, ella era caer mala arroyo Sangurí. Y el arroyo Sangurí es un arroyo muy famoso, vamos a decir. No, el arroyo era como cualquier arroyo del país. No había puente, no había nada. Se pasaba por el agua, escaso, muy extenso. Según cuentan los pescadores que había pescado hasta 7 kilos que pesaban. Y yo pescaba 24 mandí. Mi mamá hacía de 12 para la cena y 12 dejaba para el desayuno. Cada día. La riqueza que era Sangurí. Ya estaré todavía. O la gente ve y más oña ni más ojasa. Oña no y todo yo creo que está alguna pena donde. Y otra experiencia que tuve que sobre mi caballo, por ejemplo, al pasar el arroyo, se sumergió ahí en el lodo, en el agua. Me tengo que para haciendo. Y picó y después que el fondo no era sólido. Era ya acá. Eso era el principio de todo. Y después, por lo menos, acarrear con carrito y tambores. Ahí que está el carrito ahí. Sí. Ese fue el carrito que hizo mi papá. Mi papá fue un carpintero muy destacado en Misiones. Yo le pido a todos los educadores, busquen a Peñapó, en la facultad de Peñapó, como una gente que estamos conspirando contra nuestra vida. Bueno, don Jacinto, te agradezco muchísimo por haber compartido conmigo tu conocimiento, tu historia sobre